Bueno, empezamos. ¿Qué es una devolución de impuestos? La devolución de impuestos se refiere a la solicitud de saldo a favor o pago del indebido que se le puede hacer a la autoridad en relación a algún tipo de contribución o impuesto relacionado. En este caso estaremos hablando sobre el impuesto sobre la renta. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 22, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Eh, consideraciones. Consideraciones para la devolución de impuestos. En caso de impuesto retenido, la devolución se efectuará a quienes le hubiera retenido el impuesto. En este punto particular, estaremos refiriéndonos al tema de retenciones de impuestos, tanto de ISR de IVA. Un caso de ejemplo sería aquellas empresas, personas físicas que son reciclo, que le emiten facturaciones a personas morales y pues por la figura fiscal que tienen, la persona moral le tiene que hacer retención de impuestos por concepto de ISR a la persona física y por lo tanto, al existir una retención de impuestos, si en su cálculo anual existiera algún tipo de impuesto a favor, pues puede solicitarlo en devolución. Tratándose de impuestos indirectos como lo es el IVA y el IEPS, la devolución se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó. ¿A qué se refiere en este caso? Si yo, como persona física, adquiero con un proveedor un bien, un servicio de la cual me emitieron alguna facturación por ese gasto, pues se entiende que el proveedor trasladó el IVA y me lo causó a mí, o sea, se causó para efectos fiscales a mi régimen fiscal, por lo cual yo estaría pagando ese IVA y por lo tanto, pues yo soy el que tengo derecho de solicitar ese saldo a favor en caso de que existiera. Obviamente, pues por lógica se entiende de que la empresa como tal que me dio el suministro de bienes o servicios, pues no tiene el derecho de solicitar el saldo a favor, toda vez que hizo el traslado de ese impuesto. En caso de impuestos indirectos pagados en importaciones, procederá a la devolución siempre y cuando el impuesto pagado no haya sido acreditado. Es casi similar al anterior. Este caso particular es cuando nosotros queremos hacer algún tipo de importación de un bien o servicio en territorio mexicano, causa el impuesto al valor agregado. Si sobre ese impuesto al valor agregado que se adiciona por la importación, yo no hiciera acreditaciones fiscales en mis impuestos, pues obviamente puedo solicitar la devolución de ese IVA. Cuando el contribuyente calcule, perdón, cuando la contribución se calcule por ejercicio, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración anual del ejercicio, salvo en sentencia firme de la de la autoridad competente. En este punto particular, pues está refiriéndose exclusivamente al impuesto sobre la renta. En este caso, del impuesto sobre la renta, conforme a la ley de impuestos sobre la renta, el impuesto se debe de presentar por ejercicios fiscales, es decir, la declaración anual por ISR se presenta de manera anualizada en el ejercicio fiscal inmediato siguiente al que se concluyó el ejercicio de que se trate, en este caso en el mes de abril del año siguiente en que concluyó este ejercicio fiscal. Pago de lo indebido. Concepto de pago de lo indebido. Bueno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis primera 280-212 eh, establece cuál es el criterio del pago de lo indebido y eso se refiere a toda cantidad que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeuda al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. Recordemos que como mexicanos nosotros tenemos que contribuir al gasto público y esta obligación nace desde el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de Estados Unidos, mexicanos. Es decir, nosotros como contribuyentes o como ciudadanos, pues tenemos la obligación de enterar impuesto al SAT para contribuir al gasto público. Obviamente el pago de lo indebido, como ejemplo, se refiere más que nada a aquellas personas, supongamos una persona física que tiene un negocio de novedades, eh, pues supongamos de que en el mes de noviembre, que se presenta en diciembre, la declaración mensual de ISR calcula de manera incorrecta o equívoca su declaración mensual, por la cual consideró ingresos adicionales que no recibió. Al momento de que se verifica la declaración y se identifica que existe un error, pues obviamente pues nosotros ya habíamos efectuado el pago de ese impuesto sobre el ISR.
y pues entiende de que al momento de confrontar lo que realmente corresponde, hay un saldo a favor por pago del indebido, que quiere decir que le enteramos de más, en este caso al SAT, a lo que le debimos de haber enterado. Ese es el concepto como tal de pago de lo indebido. El saldo a favor difiere del pago del indebido. El saldo a favor más que nada se refiere a aquellas situaciones que, conforme a la mecánica que establece las leyes fiscales en materia, me puede generar un saldo a favor. Un ejemplo de ello sería el régimen de sueldos y salarios. En este régimen fiscal, eh, obviamente, hay obligaciones de presentar declaraciones anuales conforme a lo que establece la ley de impuestos sobre la renta, o bien, si no estoy obligado, puedo de manera opcional presentar la declaración anual. Bueno, en este caso particular de sueldos y salario, ¿cuál es su figura como tal? El trabajador obviamente labora con una empresa, tanto puede ser una persona física o persona moral. La persona física o moral como empresa, al requerir sus servicios, pues le retiene el impuesto sobre la renta. Recordemos de que todos debemos de contribuir al gasto público y por lo tanto, pues hay obligaciones de que el patrón le retenga el impuesto al trabajador y el trabajador, pues obviamente puede presentar declaración anual. Ahora bien, dentro de la misma ley de impuestos sobre la renta, existe cierto tipo de deducciones personales que permite la misma autoridad efectuar o aplicar a la declaración anual de sueldos y salarios. ¿Cuáles son ese tipo de deducciones? Puede ser honorarios por consultas médicas, con consulta con dentista, con psicólogo, con nutriólogo. Hay un sinfín, pues, número de deducciones que se pudieran aplicar. Bueno, supongamos de que la persona física trabajadora presenta su declaración anual y opta o aplica, mejor dicho, las deducciones personales a su cálculo anual, entonces le puede generar un saldo a favor. Entonces, en esa mecánica de cálculo es lo que menciona en esta presentación. Cuando, conforme a la mecánica que me establece la ley, puedo generar un saldo a favor. ¿Por qué puedo generar un saldo a favor a una persona física trabajadora? Porque pues el momento de que el patrón le hizo la retención de impuestos, aplicó las tarifas que marca la ley de impuestos sobre la renta conforme a sus ingresos totales. Es decir, si yo como trabajador gano 100 pesos y sobre esos 100 pesos debo de enterar 20 pesos de ISR, se entiende de que el patrón calculó el ISR por el 100% de mis ingresos, pero al aplicarle un tipo de deducción personal que me permite la ley, pues obviamente la base de mi impuesto disminuye a como si fuera al 100% y por lo tanto al momento de calcular el impuesto, pues mi impuesto es menor. Forma en que se puede solicitar la devolución de impuestos. Hay dos tipos de forma, la de oficio y la de solicitud de contribuyente. El primero manifiesta que el saldo a favor se puede solicitar mediante devolución automática. Esto lo menciona el autor Mendoza y Mendoza 2021 en apego a la regla 232 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2025. En este primer punto de oficio se refiere presentando la declaración anual en los plazos que me marca la ley de impuestos sobre la renta. Recordemos que para personas físicas la declaración anual de ISR se presenta en el mes de abril del año siguiente en que del ejercicio fiscal que concluyó. En este caso, en el 2025, se presentó la declaración anual del ejercicio 2024 en el mes de abril del 2025. Y si en esa declaración existiera un saldo a favor, pues se considera como una devolución automática. Más adelante veremos cuáles son los casos y los requisitos que marca la regla para que se pueda considerar como devolución automática. Y el otro es a solicitud del contribuyente. Contrario a la de oficio, pues obviamente la de solicitud de contribuyente es cuando la persona física contribuyente le puede solicitar, en este caso a la autoridad, que es el Servicio de Administración Tributaria, la devolución de cierto tipo de impuesto. Y para ello debe de formular el formato electrónico de devoluciones o comúnmente denominado FED. Su fundamento lo encontramos en el artículo 22C del Código Fiscal de la Federación. Bueno, en el caso de las devoluciones automáticas, como vimos anteriormente, que se puede solicitar de manera de oficio a la autoridad, la regla 232 nos va a explicar o nos va a determinar más bien cuáles son los casos que debe de cumplir las personas físicas para que puedan solicitar su saldo a favor de manera automática. La característica de devolución automática es que la autoridad
debe de proceder con la devolución del impuesto que se calcule en la declaración anual sin que se formule una solicitud FED vía manual, en este caso a la autoridad. La diferencia con la devolución automática y con la FED en sí, pues es un procedimiento donde se le solicita de manera, pues manual, llamémoslo de ese término, a la autoridad, donde nosotros mismos presentamos la declaración anual y adicional a la declaración anual, le proporcionamos a la autoridad todo tipo de información como soporte para que ellos puedan revisar y en base a sus facultades de revisión, pues ellos puedan de alguna manera verificar la procedencia de ese saldo a favor y verificar que realmente existe un saldo a favor, de tal suerte que ellos de alguna manera puedan emitir una resolución de manera positiva por la solicitud de ese saldo a favor. O bien también puede emitir una resolución de manera negativa donde deneguen de alguna manera total o parcialmente la solicitud de ese saldo a favor. Bueno, la regla 232 de la resolución miscelánea fiscal nos pone las excepciones de quienes pueden aplicar como devolución automática. El primer requisito es presentar la declaración fiscal anterior utilizando firma cuando el saldo a favor sea por el importe de 10,001 pesos a 150,000 pesos. Es decir, que si yo tengo un saldo a favor de 10,000 eh, y un centavo, pues obviamente ya no aplicaría con lo que te establece en este primer punto. Adicional dice, se podrán utilizar la contraseña para presentar la declaración anual en los siguientes supuestos. Importe igual o menor a 10,000 pesos, es lo que comentamos anteriormente. Si tu saldo es igual o menor a 10,000 pesos, pero no tienes firma, puedes presentar la declaración anual con la contraseña que se te fue entregada al momento de que te dice de alta en el SAT, o bien tú la puedes tramitar que no tiene pues los archivos de la firma electrónica como tal. Otro de los casos es cuando el importe sea igual o menor a 150,000 pesos, siempre que se seleccione una clave interbancaria activa precargada en el sistema de declaración anual. Cuando nosotros presentamos la declaración anual a través del sistema de declaración anual que proporciona el Servicio de Administración Tributaria, viene información precargada de los ingresos, de las deducciones y adicional también viene la información de las claves interbancarias que nosotros hubiéramos registrado al momento de que pues presentamos la declaración anual. Si nosotros presentamos la declaración anual por un saldo menor a 150,000 pesos, y obviamente, pues selecciono la misma clave interbancaria que está en el mismo sistema, pues puedo presentarla con vía contraseña. Si yo al momento de presentar o formular mi declaración anual eh, proporciono una clave interbancaria distinta a la que está en el sistema, pues obviamente la autoridad lo que va a hacer me la va a rechazar y no va a proceder la devolución. Dos, señalar en la declaración correspondiente el número de su cuenta bancaria para transferencia electrónica a 18 dígitos, lo que comúnmente se denomina como clave interbancaria, la cual deberá estar a nombre del contribuyente como titular y activa, así como la denominación de la institución integrante del sistema financiero a la que corresponda dicha cuenta, para que en caso de que proceda, el importe autorizado en devolución sea depositado en la misma. Ese punto es muy importante, ya lo hemos mencionado anteriormente, que la información que esté precargada en el sistema de declaración anual consistente en la clave interbancaria, se debe de seleccionar la misma siempre y cuando sea así. Supongamos de que si por los casos particulares de cada uno sea otra clave, pues obviamente puedes solicitar tu declaración, tu saldo tu saldo a favor en devolución, pero obviamente no lo vas a poder generar con contraseña, más bien tendrías que generarlo con mi firma. Caso en que no proceda la devolución automática, hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inmediato ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. En estos casos particulares, cuando realmente haya negocios que sean, bueno, hablando de la copropiedad, cuando sea de más de una persona física, obviamente pues la autoridad no considera dentro de los parámetros la autorización de devolución automática. Dos, opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos superiores a 150,000 pesos. Obviamente, como se mencionó anteriormente, cuando sean montos superiores a 150,000 pesos, es decir, hasta por un centavo que se pase, forzosamente la devolución tendría que ser vía solicitud vía manual, utilizando el formato FED. En devolución automática ya no pudiera calificar y por lo tanto, pues estaría descartada.
Tres, soliciten la devolución por ejercicio fiscal es distinto al año inmediato anterior al que se refiere la presente resolución. ¿A qué se refiere a este punto? Debemos de tener identificado cuáles son los plazos o las fechas en que debemos de presentar la declaración anual con la finalidad de poder estar en tiempo y obviamente contar con los elementos suficientes para poder solicitarle una devolución de impuesto al SAT. Como habíamos puesto el ejemplo anterior, en este 2025 se debió de haber presentado la declaración anual del ejercicio anterior, que fue del 2024, en el mes de abril. Y pues obviamente con esa facilidad de la regla 232, yo tuve desde el mes de abril hasta el 31 de julio del 2025 para presentar mi declaración anual y solicitar mi saldo a favor de manera automática. Si yo quisiera presentar en este ejercicio un saldo a favor del año 2023 que no corresponde a la que se debe presentar en este año, obviamente no va a proceder. Entonces, a eso se refiere este punto. Lo que se refiere a solicitud de años anteriores, no procede la devolución vía automática y por lo tanto se tiene que formular la solicitud vía manual. Número 4, presente la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior a que se refiere la presente resolución con la contraseña, estando obligado a utilizar la e-firma o la e-firma portable, lo que habíamos visto anteriormente. Si yo tengo un saldo supongamos, como mencionaba anteriormente, de 10,000 y un peso, ya estoy obligado a presentar la declaración anual con e-firma, pero si yo lo presento con contraseña, lo que va a pasar es que lo va a rechazar la autoridad y no va a proceder como devolución automática. 5, presente solicitud de devolución previo a la obtención de resultados de la declaración anual que hubiera ingresado a la facilidad administrativa. Este punto se refiere a que si yo presento mi declaración anual y califica como declaración automática, pero yo formulo una solicitud vía FED o devolución manual, ya no calificaría como devolución automática y por lo tanto tendría que esperar en los plazos que marca la ley para solicitárselo al SAT de manera manual. 6. Presentar la declaración anual normal o complementaria del ejercicio fiscal inmediato anterior a que se refiere la presente resolución, no habiendo elegido opción de devolución. Y 7, presentar la declaración anual normal o complementaria del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente resolución posterior al 31 de julio del presente año. Es decir, si yo lo presento el 1 de agosto de 2025, la devolución del 2024 no va a proceder porque ya prácticamente está fuera del plazo que marca la ley, o en este caso la regla miscelánea fiscal. 8. Contribuyente que se encuentre en el listado que establece los artículos 69, penúltimo párrafo, fracción tercera y último párrafo, y 69b del Código Fiscal de la Federación. Se refiere a aquellos contribuyentes que se encuentren dentro del listado del SAT como proveedores o contribuyentes que emiten facturaciones por operaciones simuladas o contribuyentes que su domicilio fiscal tenga el carácter de no localizado. ¿A qué se refiere? Que si yo como contribuyente emito facturaciones de la cual no hay materialidad de la operación, pues obviamente voy a estar dentro del listado que marca, que publica el portal del SAT y por lo tanto pues, me van a denegar la devolución automática. 9. Los contribuyentes soliciten la devolución con base a comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes del listado 69 y 69b, es de lo anterior. Si yo no soy un contribuyente que se encuentra en ese listado, pero a lo mejor yo recibo una facturación de algunos de esos tipos de contribuyentes, también me lo van a rechazar. 10. El contribuyente que se le hubiera cancelado el certificado emitido por el SAT de conformidad con la establecido en el artículo 17H, fracción décima del Código Fiscal de la Federación durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a que se refiere la presente resolución. ¿A qué se refiere esto? Que si la autoridad me cancela mi certificado digital, pues yo no puedo de alguna manera solicitar la devolución de impuestos. Bueno, hasta aquí concluimos con el tema de cuáles son los requerimientos que marca la regla fiscal para que se pueda calificar como devolución automática y que no tenga que formular una solicitud formal a la autoridad. En este punto particular vamos a centrarnos más en las devoluciones manuales. Los plazos que marca la ley, hay diferentes tipos de plazo. Al momento de que yo genero mi declaración anual, eh, supongamos de que estemos hablando de que yo no lo presente dentro de los plazos que marca la ley y yo lo presente el día de hoy, una devolución del 2023. Al momento de que yo formule hoy mi declaración anual y
por lo tanto genere mi formato electrónico de devolución. Al día siguiente, es decir, al día de mañana, pues ya empieza a contarse 40 días hábiles después de que yo presenté esta solicitud. En ese plazo, la autoridad lo que va a hacer es revisar mi solicitud y, en su caso, autorizar la devolución o denegar la devolución. Adicional a ello, identificamos 20 días posteriores a la presentación de la solicitud. Si el día de hoy yo presento mi solicitud y al día de mañana que empieza a contar los plazos de revisión por parte de la autoridad, en los primeros 20 días hábiles posteriores a que yo presenté la solicitud a la autoridad puede requerirme en un primer intento información adicional al trámite que yo estoy solicitando o realizando. En este caso, el trámite es de devolución de impuestos. Ellos me pueden solicitar información adicional, como puede ser contrato, como puede ser algún tipo de estados de cuentas donde se identifiquen pagos de las facturaciones por deducciones personales, por deducciones autorizadas. A lo mejor pudieran solicitarme algún tipo de oficio en donde yo manifieste algún caso particular que la autoridad quiera confirmar. En general, ellos pueden solicitar diferentes tipos de información con la finalidad de que ellos puedan de alguna manera verificar la procedencia del saldo a favor y que realmente estén seguros de que existe un saldo a favor y de alguna manera pues hacer la devolución. Cuando yo reciba el primer requerimiento por parte de la autoridad, yo contaría con 20 días hábiles para poder pues darle la solventación a este primer requerimiento. Pasando estos 20 días que yo presente mi solventación, la autoridad tiene 10 días posteriores al primer requerimiento para que puedan formular un segundo requerimiento. Es decir, la autoridad, una vez que yo le envío mi solventación del primer requerimiento, ellos pueden de alguna manera a los 10 días siguientes en aquel que yo envié la, la solventación al primer requerimiento, enviarme un nuevo requerimiento con la finalidad de poder proporcionar información adicional para que ellos puedan verificar nuevamente. Y dentro de este segundo requerimiento contaría con solamente 10 días para poder solventarlo. Devoluciones parciales y por errores aritméticos. Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán, perdón, las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Es decir, si la autoridad al momento de verificar la declaración anual se dan cuenta que mi saldo a favor es incorrecto porque a lo mejor yo lo calculé de manera aritméticamente mal, pues obviamente la autoridad puede de alguna manera devolver las cantidades que se determine conforme a la mecánica correcta, sin que ésta tenga que de alguna manera presentarse una nueva declaración. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. Es decir, si se trata de errores aritméticos, pues obviamente se considerará que la devolución fue total, porque obviamente solamente hubo un error en el cálculo o en la forma en cómo se presentó, pero si derivado de la revisión que hace la autoridad, y pasa mucho en los casos de solicitud vía manual, ellos identifican que hay algún tipo de situaciones que no le beneficia al contribuyente para la obtención de ese saldo a favor, ellos pueden determinar una cantidad menor y de alguna manera devolver parcialmente la solicitud del saldo a favor. La parte que ya no devuelva, pues de alguna manera estará como negada. Devoluciones indebidas por el contribuyente. Pérez 2016 establece una reflexión respecto de las cantidades calculadas en la declaración anual y que en virtud de su determinación realmente corresponda a un saldo a favor. En caso de que se efectúen devoluciones por saldos inexistentes, se deberán pagar, esto conforme al artículo 21 del Código Fiscal, sobre las cantidades actualizadas del importe en devolución y en su caso de los intereses pagados por la autoridad según el artículo 22. Eso lo podemos encontrar en la página 320. Bueno, en sí, a esto se refiere de que si yo presentara una solicitud de saldo a favor, de la cual de manera, supongamos, intencional o por error, como lo queramos llamar, eh, pues yo de alguna manera calculé o solicité un saldo a favor mayor a la que debería de ser y la autoridad en su caso me lo pagó,
Cuando la autoridad verifique y rectifique que realmente hay un error en ese saldo a favor, ellos me van a solicitar la devolución del saldo a favor y de los intereses que se hubiera pagado. Por eso es muy recomendable verificar que la procedencia del saldo a favor, que el cálculo esté correcto, que la documentación que se proporciona sea lo que marca la ley y con los requisitos fiscales que marca el Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de poder tener certeza del saldo a favor y evitar un crédito fiscal por devolución de impuestos y prescripción de la devolución. El derecho para solicitar en devolución el pago de lo indebido o saldo a favor de los impuestos prescribe en un término de 5 años, contados a partir de la fecha en que se generó el derecho a la devolución. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presenta el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. ¿A qué se refiere esto? Si yo tuviera saldo a favor de años anteriores, yo no le puedo solicitar a la autoridad más allá de 5 años. ¿Y cuando empezamos a identificar estos 5 años? Estos 5 años se empieza a identificar a partir del momento en que se debió de haber sido exigible el pago o cuando nació más bien el derecho de solicitar en devolución el saldo a favor. Un ejemplo de ello sería que en este 2025 yo presentara mi declaración del 2024 de la cual hubo un saldo a favor y la autoridad me lo negó. Entonces, de alguna manera, el tiempo o los plazos se empieza a contar a partir del mes de abril en que se nació la obligación por parte de la autoridad de hacer, pues, de alguna manera, hacer la devolución de ese saldo a favor hasta por 5 años. Es decir, ya pasando esos 5 años, yo ya no puedo de alguna manera solicitarle en devolución. Es importante verificar esta información de tal suerte de que si tenemos saldo a favor del cual no ha prescrito conforme lo marca la ley, pues de alguna manera solicitárselo a la autoridad para no perder este derecho que se tiene. De alguna manera igual, si supongamos que en este 2025 yo presentara un saldo a favor del 2023, se interrumpe el plazo de los 5 años. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ejerciendo alguna gestión de cobro de la autoridad y por lo tanto el plazo se suspende en esos términos. Bueno, prácticamente el tema que se tocó fue muy general. Obviamente hay mucha información más que se puede profundizar, pero pues por la dinámica del webinar, pues solamente contamos con media hora. No sé si alguien tuviera algún tipo de pregunta para que podamos resolverlas y de alguna manera, pues no quedarse con las dudas. No sé si alguien Yo quiera tengo hacer una alguna duda, pregunta. Gabino. Dígame, dime Javier, buenas Hola, noches. buenas noches. Mira, yo tengo una duda, por ejemplo, sobre estas, en el caso de ¿cómo se llama? De la declaración de impuestos que mencionas. Por Ujú. ejemplo, tienen que ser con medios oficiales, o sea, tarjetas de débito, o, de nómina o algo así, vaya, que no sea una de aplicación o algo así, o tienen que ser necesariamente, o puede ser cualquier tarjeta, una de guardadito, una de SPIN, lo que sea. ¿Te refieres al tema de la solicitud o la clave interbancaria que se debe proporcionar en la declaración anual? Es correcto. Sí, mira, en este caso particular, las claves interbancarias que se debe de proporcionar en el formato de declaración anual son aquellas que están reconocidas como instituciones financieras y que están regidas por el mismo sistema. O sea, prácticamente si hay alguno que no cumpliera con ese requisito, pues obviamente no sería una clave interbancaria válida. Lo ideal sería verificar que esas cuentas bancarias o esas instituciones pues financieras estén reconocidas como tal en el sistema financiero de nuestro país para que de alguna manera pueda cumplir con ese requisito y pueda solicitar la devolución en esas cuentas bancarias. Ah, de acuerdo, Gabino. Muchas gracias. De nada. Sandra pregunta, buenas noches, ¿qué procede si el SAT rechaza mi devolución de saldo a favor? Bueno, en este caso es muy importante la pregunta que hace Sandra porque
En la práctica suele suceder de que al momento de que se solicita la devolución de saldo a favor y al momento de verificar la información, hay certeza de que hay un saldo a favor y la autoridad lo rechaza como tal. Bueno, en primer lugar tendríamos que identificar si ese saldo a favor que se solicita entra dentro del panorama de devolución automática, pudiéramos de alguna manera hacer un intento nuevamente presentando una complementaria con la finalidad de que la autoridad verifique nuevamente la información que se proporciona y en su defecto pueda de alguna manera autorizar ese saldo a favor. O bien, pues de alguna manera, si el rechazo viene en la devolución automática, proceder a formular el formato electrónico de devolución. Si luego de presentar el formato electrónico de devolución, la autoridad nuevamente me rechaza mi solicitud de saldo a favor, pues lo que procedería en este caso es apegarnos a lo que establece el artículo 117, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. En este artículo o en este artículo como tal, establece que nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de recurrir al recurso de revocación de las resoluciones que emita la autoridad, en este caso el SAT. Si, si, si tuviéramos certeza de que realmente hay un saldo a favor, pudiéramos presentar un recurso de revocación. Este recurso se presenta vía buzón tributaria en la página del Servicio de Administración Tributaria, de tal manera que la autoridad pueda de alguna manera reconsiderar su resolutivo y pues obviamente pudiera fallar a favor del contribuyente. En caso de que nuevamente sea o reafirmen ellos su negativa de resolución, pues bueno, se estaría a lo dispuesto por lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿A qué se refiere ello? Que pudiéramos de alguna manera iniciar un juicio contencioso administrativo por nulidad y ese se presenta en los tribunales federal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este tribunal lo que se haría es iniciar un juicio para que en este caso, pues la autoridad máxima pueda de alguna manera analizar, verificar e identificar el motivo por el cual la autoridad hizo o emitió una negativa de solicitud de saldo a favor y si todo de alguna manera pues está soportado y pues le dan la razón al contribuyente, pues la autoridad tendría que forzosamente emitir una resolución positiva y proceder con la devolución del impuesto. Lupita Delgado pregunta, buenas noches, ¿se puede solicitar el excedente de pago de lo indebido una vez identificado contra ISR a pagar? Sí, se pudiera presentar que se pueda compensar el saldo a favor. El concepto que está preguntando Lupita Delgado es que pueda de alguna manera hacer una compensación del saldo a favor. ¿Qué quiere decir eso? Es como que si yo tuviera pues un recurso de manera en especie o un monedero, que pudiera aplicar como un pago al mismo impuesto. Entonces, ese concepto como tal es lo que se conoce como compensación de impuestos. Aunque el tema está dirigido más que nada a devoluciones de impuestos, pues la figura de compensación de impuestos es factible y es permitible por la misma ley, de tal suerte que si yo tuviera un impuesto por pagar en una declaración mensual y de la cual yo tengo un saldo a favor de lo indebido o saldo a favor de ejercicios anteriores o periodos anteriores, pudiera aplicar ese remanente como saldo a favor en impuesto a pagar. En este caso, lo que pregunta Lupita. Yolanda pregunta, ¿qué pasa si al tener saldo a favor y de ser verificado por la autoridad nos da de más, se cobra un tiempo determinado o se carga al otro año? Bueno, aquí la pregunta que realiza Yolanda es si la autoridad nos transfiere de más en una solicitud de devolución de ISR. Esto pudiera derivarse de que a lo mejor al momento de que se preparó la declaración anual, pues determinamos un impuesto mayor y la autoridad de alguna manera pues autorizó esa devolución. En este caso particular, pues ya habíamos mencionado anteriormente que lo que procede pues sería de alguna manera la autoridad tendría que solicitar ese saldo a favor solicitándote el pago de los intereses que debió de haber considerado también para el pago. Por lo tanto, pues en este caso no se haría una disminución o un saldo a favor de un ejercicio posterior, más bien nacería un crédito fiscal por una devolución que es incorrecta.
No sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no podemos concluir. Ros- Mira, Rose no, no. pregunta, Rose pregunta, ¿qué factor haría que me cancele el certificado digital? Bueno, hay varios aspectos como tal. Dentro de los mismos aspectos encontramos lo que se ubiquen en el listado del 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación, que son los contribuyentes que son como no localizados o aquellos contribuyentes que emiten comprobantes fiscales por operaciones simuladas. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es que mi domicilio fiscal no sea localizado y pues de alguna manera la autoridad puede de alguna razón cancelar mi certificado digital o bien no presentar declaraciones mensuales o anuales estando obligado, pues la autoridad puede de alguna manera revocar mi certificado digital y por lo tanto, pues ya no poder acceder a ella. Esos son algunos de los casos como tal. Existen otros casos, pero en sí son los principales que se vienen manejando. Bueno, por el tiempo que tenemos para esta actividad, bueno, nada más vamos a hacer un tipo de conclusión general. Aquí tenemos que recalcar nuevamente el hecho de que al momento de solicitar un saldo a favor, primero es verificar la procedencia del saldo a favor, de tal suerte que verifiquemos que realmente existe un saldo a favor, que esté soportado debidamente, que los requisitos fiscales que marca la Ley de Impuestos sobre la Renta y sobre todo el Código Fiscal de la Federación cumpla esos requisitos, nuestras deducciones para que podamos aplicarlo y apegarnos a las facilidades administrativas fiscales que emiten la misma autoridad. Adicional a ello, también recomendamos de que se pueda verificar la antigüedad de los saldos a favores con los que contamos para poder estar en oportunidad de solicitárselo a la autoridad, toda vez de que el mismo Código Fiscal de la Federación, en su artículo 22, nos brinda ese derecho como contribuyente de solicitar ese saldo a favor, debiendo la autoridad pues devolver ese saldo a favor. Y en caso de que la autoridad de manera arbitraria pues violente ese derecho, pues podríamos recurrir a los recursos de revocación o al juicio de nulidad que establece el mismo artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que pues estaríamos apegándonos a lo que marquen las disposiciones fiscales y a las disposiciones legales para de alguna manera pues obligar a la autoridad pues a hacer el pago respectivo de ese saldo a favor. También igual hay que recordar que como contribuyente, si yo tuviera un saldo a favor por concepto de ISR, puedo de alguna manera calificar como devolución automática. La devolución automática, como lo hemos mencionado anteriormente, eh, pues no tendríamos que formular alguna solicitud adicional a la autoridad. En este caso, solamente con presentar la declaración anual, con que el saldo a favor no rebase los montos que establece la misma resolución miscelánea fiscal, con presentar declaración anual con e-firma, estando obligado a presentarla o aplicar la facilidad de utilizar la contraseña en los casos previstos por la misma regla, pudiéramos de alguna manera pues acceder a nuestro saldo a favor aplicando esa facilidad. Pues le agradezco por su participación y por el tiempo que me brindaron y pues estamos a la orden para cualquier asesoría o cualquier situación que tuvieran. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias.